En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Solo nos queda una semana de Adviento, porque aunque hoy es el tercer domingo, os recuerdo que el próximo domingo cae en día 24, y por lo tanto solo tendremos ese domingo por la mañana para ultimar bien los detalles, dado que por la tarde de ese domingo ya celebraremos la víspera del día de Navidad. Pues vamos a prepararnos bien para celebrar estos sagrados misterios y vamos a dejar que el Señor ilumine nuestro corazón para que le preparemos el mejor corazón posible. Se merecería nacer en el mejor palacio construido por los hombres, pero quiere nacer en nosotros, que somos débiles, pero que sin embargo, somos hijos suyos, y por eso el Señor, que nos ama, no quiere nuestra muerte, sino que nos convirtamos y tengamos vida plena. Guardamos un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor, concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me alegro con mi Dios. Me alegro por mi Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Me alegro con mi Dios, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Me alegro con mi Dios. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Me alegro por mi Dios. Segunda lectura. Que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado hasta la venida del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, estad siempre alegres, sed constantes en orar, dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de la profecía, sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda forma de maldad, que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reprocho hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres para que demos una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Cuentan los Hechos de los Apóstoles que en cierta ocasión, estando caminando por Atenas, San Pablo vio entre los distintos altares que el pueblo ateniense tenía a los distintos dioses que veneraban, vio un altar que estaba dedicado al Dios desconocido. Y aquello le sirvió a San Pablo para hablarles a los atenienses de la existencia del verdadero Dios, único Señor, creador de todo lo que existe. No tuvo el hombre mucho éxito. La verdad es que los habitantes de Atenas no le hicieron mucho caso, porque cuando se puso a hablar de la resurrección de los muertos, aquello a ellos no les entraba en su cabeza y muchos abandonaron y el pobre San Pablo se quedó solo hablando. Hoy el Evangelio nos recordaba que Jesús estaba en medio del pueblo de Israel, pero que muchos no le reconocieron. Yo creo que hay dos formas de no reconocer a Cristo. La primera es la de aquellos que ignoran la existencia del Hijo de Dios y que por lo tanto viven en su ignorancia. Muchas veces esa ignorancia quizás no sea culposa, no son culpables, pero no conocen la existencia de Dios. Pero hay una segunda ignorancia, y es la de aquellos que sí han oído hablar de Dios, que quizás hayan recibido incluso la catequesis para los sacramentos de la iniciación cristiana, han recibido el bautismo, quizás incluso la comunión, pero que después han abandonado, si no la fe, sí al menos la práctica religiosa, porque no acaban de comprender, de entender y de sentir el amor de Dios. Creo que los primeros, los que no han oído hablar de Dios o han escuchado hablar de Cristo, pero simplemente como un personaje de la historia, pueden ser evangelizados quizás con mayor facilidad que aquellos que aún
oyendo hablar de Cristo y habiendo recibido quizás los sacramentos, sin embargo, no tienen hoy por hoy fe en Dios. ¿Por qué razón se cae en esta apostasía? Porque es una apostasía, no de facto, no de derecho, pero sí de facto, puesto que se vive como si Dios no existiera. ¿Por qué razón se cae en ella? Hay un pasaje del Evangelio en el que Jesús se encuentra con una persona que estaba poseída por un demonio. Y el demonio que poseía a esta persona, que conoce y sabe quién es Cristo, le pregunta: sé quién eres, eres el Hijo de Dios, ¿has venido a atormentarnos? Y entonces Cristo le dice: calla y sal de él. Los demonios conocían quién era Jesús, pero no tenían fe en él, ni amaban a Dios. Conocer no implica amar. Conocer no implica ser cristiano. Yo puedo conocer quién es Cristo, he oído hablar de él, pero no vivo como un cristiano debería vivir. ¿Y cómo debe vivir un cristiano? ¿Simplemente cumpliendo los mandamientos? ¿Eso es suficiente para llamarte cristiano y para ser de verdad cristiano? Hay un pasaje del Evangelio en el que a Jesús le gritan unas personas que estaban a su alrededor: tu madre y tus hermanos están aquí y quieren verte. Y él responde: ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Ser cristiano no es solo conocer a Cristo de oídas. Ser cristiano es escuchar la palabra de Dios e intentar ponerla por obra. Y poner por obra la palabra de Dios significa acoger ese amor de Dios que sale a tu encuentro. Acoger el amor de Dios implica que tú recibes su amor, su misericordia que te llega por medio de los sacramentos, pero que también hay una respuesta en tu corazón, porque tú intentas corresponder a Dios. Si tu fe está basada, como ocurría con los fariseos, en el mero cumplimiento ritual de una serie de normas, en que Dios, en el que crees y sabes que existe, no te complique la vida, lógicamente tú no serás de esos que son de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque esa fe y ese amor de Dios no está surtiendo efecto en tu corazón, porque ese amor de Dios no está transformando tu vida. Tú simplemente vives una religión ritualista, de cumplir una serie de normas y nada más. Pero el amor de Dios no cala en tu corazón. En tu trabajo no se nota que eres cristiano. En tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tampoco nadie percibiría que crees en Dios, porque te comportas como una persona que no tiene fe, como un pagano. Por lo tanto, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Qué significa conocer a Cristo? No solo saber quién es, sino sobre todo comportarte como un cristiano debe comportarse. Significa hacer la voluntad de Dios. Y yo sé lo que Dios quiere porque ahí están los mandamientos, pero yo también sé lo que Dios quiere porque Dios me habla al corazón y me dice cómo me tengo que comportar en un momento concreto y determinado, sobre todo viéndole a Él presente en el que me necesita. Hacer la voluntad de Dios consiste en cumplir con mis deberes y obligaciones familiares, laborales, pero también en mis deberes para con Dios, que es mi Padre, que me quiere y que me ama. Cuando yo solo vengo a misa si estoy necesitado, cuando yo solo me confieso cuando mi alma está tan llena de pecado que no aguanto más que me oprima tanto la conciencia y entonces vengo a descargarme, sí, he venido a confesarme, pero ¿lo has hecho por amor o lo has hecho por Él? ¿Cuántas veces tendrás que hacer las cosas por amor a Dios? Porque es tu Padre y te quiere. Y aunque tú no te lo merezcas, porque no nos merecemos el perdón de Dios, volvemos a nuestra casa porque no queremos hacer daño a Dios, porque sabemos que nos espera, como en la parábola del hijo pródigo. El hijo no se merecía la misericordia de Dios, pero el Padre estaba esperando.
porque no nos trata como merecemos por nuestros pecados. Por lo tanto, la pregunta que nos viene a hacer el Evangelio de este domingo para preparar bien nuestro corazón al nacimiento de Cristo, que nacerá, si Dios quiere, el 24 por la noche, el 25, que es el día de Navidad, es: la luz vino a los suyos, el Señor ha venido a tu encuentro, pero ¿tú estás escuchando su palabra y haciendo la voluntad de Dios? Dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Estoy yo poniendo el corazón en mi relación con Dios? ¿Intento corresponderle? ¿Lucho por amarle como Él me pide? ¿O por el contrario, mi relación con Dios es la relación ritual, hueca, externa, pero que no tiene ni pone amor, porque trato a Dios solo en función de mi interés y no pienso en Él y no me muevo por Él y mi corazón no lo pongo en mi relación con Él? Me sirvo de Dios, pero no le amo. Los demonios conocían quién era Cristo, pero no le amaban. ¿Y cuántas veces nosotros podemos conocer quién es Cristo, pero tampoco le amamos? Y no le amamos si pasa una persona necesitada a nuestro lado y pudiendo ayudarle, porque tenemos dones y talentos que el Señor nos ha concedido, no le ayudamos, no le auxiliamos. Venid benditos de mi Padre, dice el Señor, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y tú podrás decir: Señor, si te hemos escuchado hablar en nuestras plazas, si he ido a misa con frecuencia, si recibí los sacramentos de la iniciación cristiana, ¿pero me amaste? Tuve hambre, ¿me disteis de comer? ¿Estuve desnudo, intentasteis socorrerme? ¿O por el contrario, te has servido de mí, pero no me amas, no has puesto el corazón? Mi gracia es como ese agua que cae sobre una superficie impermeable y que no logra penetrar, porque tu duro corazón no está abierto a mi gracia y a mi amor. Cristo quiere nacer, pero para nacer es necesario que tú le abras tu corazón. Para nacer es necesario que tú dejes tu egoísmo y no actúes solo por interés, sino por amor y por agradecimiento ante tantos dones como has recibido de Él, sobre todo el que Dios Padre le enviara para salvarnos y asumiera nuestra condición humana para asumir en sí todo nuestro pecado y darnos la salvación. Que esta semana que nos queda sea una semana donde preparamos bien nuestro corazón a Dios. Si en la primera os dije: viene el Salvador, es el Señor, lo puede todo, y en la segunda os recordé que ese Señor nos habla por medio de tantos instrumentos para que sepamos cuáles son nuestras caídas y por lo tanto para que acojamos la voz de Dios que nos habla por medio de las personas que nos hacen críticas constructivas, esta semana es la semana del corazón. Abre tu corazón a Cristo. Poned los belenes en casa, poned las balconadas en la calle para que se vea que sois cristianos, pero que eso sea expresión de que amáis a Dios y estáis dejando que Él entre en vuestra vida y en vuestro corazón. Confiésate si no lo has hecho. Haz oración todos los días, pero no lo hagas por interés, sino por amor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Estás haciendo tú la voluntad de Dios? ¿Estás amando como Él te amó? Entonces Él nacerá en tu corazón porque le habrás preparado el mejor corazón posible. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato.
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que se conviertan a su amor y tengan vida eterna. Pedimos por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo, por nuestras obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Pedimos especialmente por la paz en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Emilia, Soledad, Edilson, Rafael, Víctor, Petra, Iván, Ana, Ángel, Ramón, Nilo y Moisés, y los difuntos de las familias de las Peñas Rodríguez, González González, familia Arcelus y Villalón Ezquerro, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo siento, no os conozco, les dijo el Señor a aquellos que decían: hemos oído cómo predicabas en nuestras plazas, o sabemos de dónde vienes. Conocer no es solo saber quién es Cristo. Conocer a Cristo es amarle, es abrirle el corazón, es creer en su palabra e intentar hacer la voluntad de Dios. No caigas en el mero ritualismo de convertir el cristianismo en una religión simplemente ritual. Eso lo hacían los fariseos. Abre el corazón al Señor, haz las cosas por amor a Él, acepta las dificultades de la vida ofreciéndolas diciendo: por ti, Señor, ámale a Él que pasa, en el que sufre a tu lado y necesita que tú le auxilies, que tú le ames. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. Ha concedido la Santa Sede indulgencia plenaria a todos aquellos, solo una indulgencia plenaria, a todos aquellos que, desde la Inmaculada hasta la Candelaria, recen ante un Belén de la familia franciscana. Por familia franciscana se entiende toda institución que lleve el nombre de San Francisco. Nosotros somos franciscanos de María, tenemos esa aprobación pontificia. Por lo tanto, este Belén, rezando ante él, ganas indulgencia plenaria, solo una en ese intervalo de tiempo. No podéis ganar una cada día, no. Solo una, para ti o para un difunto que tú quieras aplicar la indulgencia. ¿Qué hay que hacer? Rezar ante un Belén franciscano, este lo es. Y luego los 3 requisitos habituales: confesión, comunión eucarística y rezar por las intenciones del romano pontífice. Aquí en todas las misas rezamos por sus intenciones, os falta confesar y la comunión eucarística. Si hoy lo habéis hecho, tenéis una semana para poder confesaros. Eso para que lo sepáis. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Cantamos el canto típico de Adviento cuando ya está cerca el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.